Buenas tardes, me presento, soy Dana Jiménez, jueza de este juzgado técnico social número 6 de esta ciudad de Corrientes. Me encuentro acompañada por la secretaria Selene Fernández, que me va a acompañar durante esta audiencia y nada. Bueno, siendo hoy viernes 8 de agosto, nos encontramos reunidos aquí para llevar adelante esta audiencia a prueba del expediente 2/25, calculado en los autos Quijano Fernández contra Sotelo Rafael sobre daños superfluos. Yo soy la secretaria Selene Fernández del Juzgado Civil y Comercial número 6 y en esta oportunidad, a fines de identificar la asistencia de las partes en este presente acto. Por la parte actora se encuentra el señor Quijano Fernández, asistido por sus letradas, doctora Val Lucía Belén y Ayala Lara. Por otro lado, la parte demandada, señor Sotelo Rafael, asistido por sus letrados Alvaredo Müller Cristian y Vera Juan Ignacio. Voy a dar una breve introducción de cómo se llevará a cabo esta audiencia. En un primer momento vamos a hacer un intento de conciliación entre las partes. En caso de que no se llegue a una solución, digamos, se continuará con el acto. Luego procederemos a dar la prueba de confesión, llamaré tanto al actor como al demandado, y luego pasaremos a la prueba de testigos. Pregunto a las partes si previa a esta audiencia pudieron reunirse o pudieron hablar para llegar a una solución, digamos, una conciliación. Buenas tardes, su señoría. Sí hemos podido mantener una comunicación con los abogados de la parte demandada, pero no logramos un acuerdo. Bien, parte del jurado. Buenas tardes, su señoría, y a los presentes en la audiencia. Como dijo la colega, nosotros hemos tenido varias oportunidades de diálogo luego de la audiencia preliminar, pero todas las opciones que fueron brindadas por la parte actora no fueron conducentes, ya que preferimos continuar con el proceso para demostrar la inocencia de los clientes. Muchas gracias. Escuchando sus dichos, el equipo del juzgado plantea dos propuestas. La primera de ellas es que si bien el actor pide que se le indemnice una suma de 2.220.000 pesos, proponemos de que se indemnice el 50% de ese monto, es decir, 1.110.000, pagado en dos cuotas de 555.000, empezado a pagar recién desde el mes de septiembre. ¿Qué les parece? Sí, su señoría, por la parte actora estamos conformes con la propuesta. Por parte nuestra, doctora, como recién lo fundamenté, es totalmente inconducente la propuesta, o sea que no aceptamos. Bien. Y la segunda propuesta es que directamente no se indemnice, pero que el demandado se comprometa a contratar al actor en todos los eventos que se le presente, hasta llegar al monto de lo que se pide. No sé qué les parece. No, su señoría, no estamos dispuestos a aceptar. En el caso de esta propuesta, su señoría, con expresa voluntad del señor Sotelo, sí estamos en condiciones de aceptar esta propuesta. No pudimos llegar a una conciliación, entonces procederemos a la prueba de confesión. Pero antes de continuar con ello, quiero hacerles saber que en este expediente se encuentran integradas las pruebas documentales, como así también ya fueron recibidos los informes solicitados al Hospital Escuela, a la Policía de la Provincia de Corrientes, a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y al Servicio de Emergencias 911. También el miércoles 30 de julio del 2025 a las 18 horas se realizaron los peritajes correspondientes y por último el pasado viernes 1 de agosto a las 14 horas se llevó adelante el reconocimiento judicial. Aclarado esto, paso a la prueba de la confesión. En primer lugar, voy a solicitar al señor Quijano Germán para que pase a la pregunta.
para que diga el absorbente como que es cierre. Que al llegar usted a la avenida Maipú, en intersección con la avenida Teniente Ibáñez, el semáforo peatonal podía visualizarse con claridad. Sí, es cierto. Que los vehículos que se encontraban esperando el semáforo en la primera línea para cruzar debieron esperar que usted termine de pasar para poder avanzar como ya les indicaba el semáforo vehicular en verde. No, no es cierto. Y al cambiar de color, el semáforo peatonal tuvo usted oportunidad de volver sobre sus pasos. No es cierto. Que una vez ocurrido el accidente, el señor Sotelo se detuvo y prestó auxilio inmediatamente a usted. Sí, es cierto. Que al encontrarse usted reclutado en el gabinete, el señor Sotelo se acercó para expresarle conceptos tranquilizadores y luego llamó a un servicio de emergencia. Sí, es cierto. Puede retirarse, señora. Ahora bien, solicito al señor Sotelo Rafael para que pase al frente. Para que diga el absolvente como que es cierto. Que usted mantuvo constante su velocidad de circulación al aproximarse a la senda peatonal. Sí, es cierto. Que al llegar a la intersección con calle Teniente Ibáñez, usted observó el cambio de luz del semáforo de a verde. Sí, es cierto. Que su motocicleta impactó al peatón que estaba cruzando la avenida por la senda peatonal en la intersección de avenida Maipú y calle Teniente Ibáñez. Sí, es cierto. Que luego del impacto usted intentó levantar al peatón del suelo. Sí, es cierto. Que usted, al momento de llegar a la intersección mencionada, contaba con plena visibilidad sobre la calzada y vereda. Me pongo, su señoría, la pregunta. Doctor, le pregunto el motivo por el cual se opone. Sí, es una pregunta ambigua donde está refiriendo a los hechos distintos. Bien. Doctora, ¿podría reformular la pregunta, por favor? Buenas tardes, su señoría. Sí, la pregunta va a reformular que cree que al aproximarse a la intersección tenía el campo visual despejado respecto a la calzada. Bien, le pregunto. Que usted, al momento de llegar a la intersección mencionada, contaba con plena visibilidad sobre la calzada. Sí, es cierto. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a la prueba de testigos. Por lo tanto, convoco al señor José Rodríguez como primer testigo de la parte actora. Daré lectura del artículo 275 del Código Penal, mediante el cual se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar el fallar de la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Por lo tanto, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir verdad? Sí, claro. Bien. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, procedo a leer las generales de la ley. Por su nombre, José Rodríguez, edad, 54 años, estado civil, casado, profesión y domicilio. comerciante, domiciliado en La Valle, 2550. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. No, su señoría. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. Si es amigo íntimo o enemigo. No, tampoco. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con él. Ninguno de ellos. Bien. Procedo a leerle las preguntas del tribunal. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿Dónde se encontraba el día del accidente sucedido entre la parte actora y demandada? Bueno, ese día me encontraba en la vereda de mi comercio, que está situado por la calle Maipú, a 15 metros de la avenida de Ibáñez, estaba en la vereda, y es el lugar donde estuve.
¿Pudo observar de qué manera circulaba el señor Quijano al momento de efectuar su cruce por la senda peatonal sobre la avenida Maipú? Sí lo puedo observar. Cruzaba por la senda peatonal, los vehículos estaban detenidos, tenía la prioridad de paso. Al momento del inicio del cruce del señor Quijano por la avenida Maipú, ¿qué indicaba el semáforo respecto del cruce de los automóviles? En ese momento el semáforo estaba en rojo, por lo tanto los vehículos estaban detenidos y daba prioridad al tráfico. ¿Pudo observar qué condiciones de visibilidad tenía el conductor de la motocicleta para poder ver al señor Quijano antes de llegar al lugar del impacto? Bueno, el día estaba totalmente despejado, no había neblina, no había lloviznas, había una visibilidad óptima por lo que puedo interpretar que pudo haber condiciones. ¿Pudo ver en qué estado se encontraba el señor Quijano luego del choque? Sí, estaba en el suelo, muy dolorido, había personas que quisieron asistirnos y le habían llamado a la ambulancia en ese momento. Por la razón de sus dichos y si lo declarado es público y notorio. Sí, Pasa, Julián. Bien, convoco a la señora Dal Soto María Elena, primer testigo por la parte demandada. Señora María Elena, le haré lectura del artículo 275 del Código Penal, mediante el cual se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callar la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Por lo tanto, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir la verdad? Sí, juro. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, paso a leerles las generales de la ley. Por su nombre, María Elena Rosario, edad, 25 años, estado civil, soltera, profesión y domicilio. docente de Universidad de la calle Württemberg, 245. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. No soy pariente de ninguna de las partes. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. No tengo ningún tipo de interés. Tiene amigo íntimo o enemigo. No soy amiga ni enemiga. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con él. No tengo ningún tipo de relación. Paso a leerle las preguntas del juez. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿En qué lugar precisamente se encontraba usted al momento del siniestro? Al momento del siniestro me encontraba en mi auto Chevrolet Corsa, esperando el paso sobre la avenida Maipú, intersección con Primera Avenida. ¿Podía visualizar en qué color se encontraba el semáforo vehicular al momento del siniestro? Al momento del siniestro, el semáforo se encontraba en color verde. Estaba habilitado para pasar, pero yo tuve que esperar precisamente porque había un hombre que estaba pasando por la señal. ¿Usted cree que el señor Quijano prestó la debida atención al momento de cruzar la calzada? No, vamos, señoría. Le pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual se opone? Sí, me parece que la pregunta es indicativa, ya que le remite al testigo a responder sí o no y no a relatar los hechos concretos. Doctor, ¿podría responder? ¿Podría usted describir la conducta del señor Quijano cruzando la calzada? Le pregunto, ¿podría usted describir la conducta del señor Quijano al momento de cruzar la calzada? Según mi apreciación, al momento de pasar la calzada, el señor Quijano lo hizo de forma irresponsable, imprudente. Incluso una vez que pasó frente a mi auto, comenzó a correr. ¿Cómo calificaría la conducta del señor Quijano al cruzar la calzada? Y calificaría su conducta como negligente, imprudente, porque ni siquiera miró ninguno de los semáforos, como tampoco giró la cabeza para mirar los vehículos que estábamos esperando su paso precisamente.
¿Pudo observar si alguien asistió a la víctima? Sí, cuando giré, yo avancé, giré hacia la derecha, me bajé de mi vehículo y me acerqué para ver más de cerca y si necesitaban ayuda. Pero en ese momento vi una persona que estaba ayudando al señor que estaba caído. Anteriormente había visto pasar frente a mi auto y ahí pude reconocer que quien me estaba ayudando era el señor que había pasado en la moto que lo había vestido. Por la razón de sus dichos y si lo declarado es público y notorio. La razón de mis dichos es que estoy testigo directa por lo que he visto y lo que manifiesto es público y notorio. Bien. Gracias. Por favor, que pase la señora Ramírez Carla, como segundo testigo de la parte actora. Señora, le haré lectura del artículo 275 del Código Penal, el cual menciona que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Por lo tanto, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir verdad? Sí, juro. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, procedo a leerles los generales de la ley. Por su nombre, Carla Ramírez, edad, 24 años, estado civil, soltera, profesión y domicilio. empleada doméstica, domiciliada en Necochea, 3.500 pesos. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. No lo soy. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. No lo tengo. Si es amigo íntimo o enemigo. No, no soy. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con él. Tampoco lo soy. Bien, procedo a leerle. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿Dónde se encontraba el martes 3 de diciembre de 2024 entre las 9:20 y 9:40 horas? Me encontraba en la esquina de la avenida Maipú esperando el colectivo para dirigirme a mi trabajo. Desde su perspectiva, ¿cómo fue el desenlace del siniestro? Yo pude observar cómo el señor Quijano comenzó a cruzar la senda peatonal de manera normal y en el transcurso fue embestido por una motocicleta, lo cual puede indicar que era conducida por el señor Sotelo. Lo siguiente que observé fue a Quijano en el suelo y al señor Sotelo intentando ayudarlo, lo cual no fue posible, ya que él mismo se encontraba muy aturdido y expresado. ¿En qué condiciones se encontraba el semáforo al momento del cruce del señor Quijano Germán por la senda peatonal de la calle Maipú con intersección en Avenida Clemente Ibáñez? Se encontraba en verde. Y al momento de la colisión entre el señor Quijano y el señor Sotelo, ¿cuál era la condición del semáforo? El semáforo estaba en amarillo y segundos después pasó a estar en verde. ¿Podría indicarnos si hubo diferencia entre las condiciones físicas del señor Quijano y el señor Sotelo posterior a la colisión? Sí, yo intenté ayudar a auxiliar al señor Quijano. No fue posible porque él me expresaba que decía que le dolía mucho la muñeca izquierda y su pierna izquierda. Y por otro lado, en el señor Sotelo no vi ningún malestar físico, inclusive él mismo se paró segundos después del choque. Y eso. Por la razón de sus dichos y si lo declarado es público y notorio. Por la razón de mi dicho, ya que yo me encontraba en el momento de los hechos. Doctoras, ¿desean hacerle alguna pregunta ampliatoria? No, señora Rosa, no es necesario. Gracias. Doctores, ¿desean hacerle preguntas? No, en nuestra parte no. Bien. Convoco al señor Zampa José Luis
como segundo testigo de la parte demandada. Exacto. Bien, señor. Daré lectura del artículo 275 del Código Penal, mediante el cual se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar o fallar en la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Ahora, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir la verdad? Sí, juro, su señoría. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, procedo a leer las piedades de la tesis. Por su nombre, José Luis Zampa, edad, 53, estado civil, casado, profesión y domicilio. conductor de ómnibus, domicilio en Bolívar, 3500 de Corrientes Capital. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. No soy pariente, Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. no tengo interés. Si es amigo íntimo o enemigo. Ninguna de las dos, ni amigo ni enemigo. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos. Ninguno de los vínculos que mencionó, no tengo vínculos. Bien. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿En qué lugar precisamente se encontraba usted al momento del siniestro? Sentado en el asiento del conductor al volante del ómnibus que conduzco para la empresa Rápido Tata, justamente mirando hacia el semáforo donde ocurrió el siniestro, que se puso verde, yo me disponía a avanzar cuando se produjo el impacto. ¿El señor Sotelo circulaba en soledad o como parte de un grupo de conductores en lo que comúnmente se conoce como onda verde? Doctora, le pregunto el motivo por el cual se objeta a esta pregunta. Sí, entendemos que la pregunta contiene dos hechos y esto la hace confusa y no respeta el principio de claridad. Doctor, les pido que me reformule la pregunta, por favor. Sí, señoría. La pregunta reformulada la vamos a reformular de la siguiente manera. ¿Puede usted, señor Zampa, describir si el único vehículo circulando por Avenida Maipú era el del señor Sotelo? Bien, le pregunto. ¿Puede usted describir si el único vehículo circulando por la avenida era del señor Sotelo? No era el único vehículo, doctora. El señor Sotelo venía dentro de un grupo de motocicletas y de automóviles en lo que se conoce como onda verde, que es el periodo entre semáforo y semáforo que permite a los vehículos que respeten la velocidad legal continuar sin detenerse. ¿Podría usted estimar si la velocidad de la motocicleta era la permitida para la zona derecha? Según mi experiencia como conductor de ómnibus, estaba dentro de los límites legales de velocidad. ¿Pudo usted observar si el motociclista realizó alguna conducta imprudente antes del hecho? Nos vamos, señoría. Doctora, le pregunto el motivo por el cual se objeta a esta pregunta. Sí, no es la debida forma para formular la pregunta que se le hace al testigo, ya que se le brinda de antemano información de lo que se quiere probar. Doctor, ¿me podría reformular la pregunta? Sí, señoría. La reformulamos de la siguiente manera. ¿Puede usted, señor Zampa, describir la conducta que tuvo antes del hecho el señor Sotelo? Le pregunto. ¿Podría describir usted cuál fue la conducta del señor Sotelo antes del hecho? De acuerdo a lo que vi, después, en el momento del impacto, el señor Sotelo circulaba correctamente, sin ninguna maniobra temeraria y sin poner en riesgo ni la seguridad propia ni la de los demás. ¿Podría usted indicar si el motociclista realizó alguna maniobra para evitar colisionar al peatón? Vi que el motociclista, el señor Sotelo, intentó esquivar, pero fue imposible hacerlo, porque el peatón que cruzaba, el señor Quijano, apareció de golpe, iba corriendo, y justo cuando el semáforo se había puesto verde para los autos y motos. Por la razón de sus dichos y si lo declarado público y notorio.
La razón de mis dichos son mi presencia en el lugar de los hechos. Es público notorio porque ocurrió ante la vista pública, en el horario diurno, y frente a muchas personas. Doctores, ¿tienen alguna pregunta obligatoria por los ojos? De nuestra parte no tenemos ninguna. ¿Preguntas, doctores? No, si generaríamos silencio. Puede pasar al próximo. A ustedes, gracias por estar. Convoca al señor López Fernando, tercer testigo de la parte actora. Señor, daré lectura del artículo 275 del Código Penal, mediante el cual se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar o cambiar la verdad. En todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Por lo tanto, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir la verdad? Sí, juro. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, paso a leerle la primera mitad. Por su nombre, Fernando López, edad, 37 años, estado civil, soltero. profesión y domicilio. Comerciante, soy dueño de un local donde se realizan eventos y mi domicilio es en Rivadavia, 1050. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado. No lo sé, Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. no tengo idea, Si es amigo íntimo o enemigo. no lo sé, Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes. O si tiene algún otro género de relación con ellos. no ninguna idea. Procedo a leer la historia. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿Qué relación tenía usted con el señor Germán Quijano durante los meses de diciembre de 2024 a enero de 2025? Mi relación con el señor Quijano era comercial. Yo soy el lugar de evento y lo contrataba para que me preste servicio de fotografía, de publicidad profesional. ¿Cuál era el promedio mensual de eventos que realizaba el señor Quijano con usted? El promedio mensual de eventos depende de la temporada, pero es entre 7 y 10 eventos mensuales, más o menos. ¿Cuál era el valor estimado por cada evento realizado? El valor de los eventos también depende de la duración de los eventos, pero también oscila entre unos 60 y 100.000 pesos por evento. ¿Durante cuántos meses previos al accidente contrató al señor Quijano como fotógrafo en su local? Yo contrataba al señor Quijano desde ya diciembre del año 2023. ¿Cómo afectó el accidente respecto de su relación laboral con el señor Quijano? Me opongo a esa pregunta, doctora. Le consulto, doctora, el motivo por el cual se opone. El motivo es que es totalmente inconducente a los hechos. La forma de que está formulada la pregunta no permite que el señor López se exprese directamente los hechos sin ser influido por la pregunta. Doctora, ¿me podrían reformular? Sí, bueno, la pregunta que de qué manera continuó la relación con Quijano luego del accidente sufrido. Le pregunto, ¿de qué manera continuó su relación laboral con el señor Quijano después del accidente sufrido? Después del accidente, por las lesiones que sufrió Quijano, no me pudo prestar más los servicios de fotografía por los cuales lo contrataron, y tampoco pudo cumplir con eventos que teníamos pactados ya con anterioridad. Doctora, ¿desean agregar preguntas obligatorias? No sé. Doctores, ¿tienen preguntas? Sí, doctora, nosotros tenemos una pregunta. Es relacionada a la última pregunta también. Para que el señor López
nos explique exactamente. En realidad nos llama mucho la atención la precisión que tiene en los promedios que tiene en todo lo relacionado a los eventos que venía realizando el señor Quijano, las sumas de dinero, y bueno, siendo comerciante, lo que nos gustaría es de que él nos precise y que vaya con mayor ampliación de qué manera y cuál es la mecánica de esto, teniendo en cuenta la parte más que nada impositiva y cómo se fundamenta todo esto que él está diciendo. El promedio de eventos, como dije anteriormente, es depende de la temporada. La temporada de diciembre es una buena temporada, entonces teníamos un promedio de 10 eventos. También el señor Quijano me facturaba, su servicio. Calcular eso hace un promedio de diciembre de 2023 que me facturó y había un promedio de 7 eventos que habíamos empezado con. Otra pregunta. No más preguntas. Convoco a la señora Gómez María de las Mercedes, tercer testigo de la parte del demandado. Señora, le haré lectura del artículo 275 del Código Penal, mediante el cual se le hace saber que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecho ante la autoridad competente. Por lo tanto, conforme al artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, le pregunto, ¿jura usted decir la verdad? Sí, juro. Conforme al artículo 441 del Código Procesal, procedo a leerme la primera regla. Por su nombre, María de las Mercedes Gómez, edad, 48 años, estado civil, casada, profesión y domicilio. inspectora de tránsito, domiciliada en la avenida Luis Ibáñez, 1100. Si es pariente por consanguinidad o afinidad a alguna de las partes y en qué grado. Yo no lo sé, Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. yo no lo tengo, Si es amigo íntimo o enemigo. no, Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con él. no tengo ni idea. Para que diga usted si sabe y le consta. ¿En qué lugar precisamente se encontraba usted al momento del siniestro? Bueno, al momento del siniestro yo me encontraba sobre Avenida Maipú, esperando para avanzar con mi moto. En la primera línea, en el primer lugar de paso, sobre el borde de la senda peatonal. ¿Podía visualizar en qué color se encontraba el semáforo vehicular al momento del siniestro? Al momento del siniestro, el semáforo se encontraba en verde, es decir, autorizaba el avance de los vehículos. ¿Pudo usted avanzar normalmente por Avenida Maipú al momento en que el semáforo habilitó la circulación? No, no pude avanzar porque, o sea, intenté cuando dio el color verde, pero vi un peatón que venía caminando, entonces esperé que termine de avanzar para poder yo cruzar, digamos, el semáforo. ¿De qué manera cruzó el señor Quijano la calzada? Para mí, el señor Quijano cruzó de manera imprudente e irresponsable, ya que él hizo 2 pasos, el semáforo se cambió el color a verde, y el señor Quijano, en vez de volver sobre su paso y ponerse a resguardo en la vereda, decidió cruzar corriendo sobre la senda peatonal, aun cuando le faltaba mucho para llegar a la otra vereda, y cuando los vehículos ya estaban comenzando a avanzar. ¿Sabe usted si el conductor se comunicó con los servicios de emergencia? Bueno, yo cuando logro avanzar con mi moto, me estaciono y vuelvo para prestar ayuda y me acerco y aviso, voy a llamar al 911. Y el señor Sotelo, que se encontraba en ese momento con el señor Quijano, me dice, yo ya estoy llamando, así que el que llamó fue el señor Sotelo.
con la razón de sus dichos y si lo declarado público notorio. Bueno, yo esto lo vi, tuve 1,5 metros del lugar y sí, es público notorio su seguridad. Doctores, ¿alguna pregunta obligatoria? No, de mi parte ninguna pregunta. No, señora. Doctores, ¿alguna pregunta? No sucedería. Bueno, sin más nada para agregar, damos por finalizada esta audiencia.